El testimonio del maestro Argacuchinis, revisando papeles, libros y todo, digo, son 40 años de labor ininterrumpida. Esto se necesita efectivamente, como el patriarca ha estado pidiendo, que colaboren muchas personas porque son 40 años en los cuales él dirigió Abraxas Internacional, Abraxas Nacionales, los boletines, cartas, manifiestos. Quien creo que estuvo más tiempo cerca de él es el hermano Faustino. Es una labor ingente y yo pienso que nada de esto se debe perder porque fue la enseñanza permanente del maestro Argacuchinis a través de todos sus 40 años haciendo labor. Yo lo que podría decir es que, por un lado, publicar, republicar y volver a publicar todos los documentos en los que el maestro Samael Aun Weor, hasta casi su muerte, está respaldando al venerable maestro Argacuchinis como un gran Buda vivo, Buda viviente, como lo nombra él, y de haber recibido una misión de Sanat Kumara, el fundador de la Logia Blanca en el planeta Tierra, según el maestro Samael, uno de los 4 vivientes delante del trono de Dios, y que están en medio de los 24 ancianos. O sea, esa representación de lo que es la jerarquía de la venerable Logia Blanca en nuestro mundo, ¿no?, que aparece en el Apocalipsis. Es importante, pues, publicar eso, tomar los relatos de su libro Anécdotas, insistir en ellos porque ahí está muchos datos de esa historia de comienzo, y luego, bueno, pues cada uno puede contar anécdotas de vivencias. Lo que uno nota es que rápidamente el señor Julio Medina Vizcaíno, que se encuentra con el maestro Weor, rápidamente se convierte en el maestro Argacuchinis. Pasa poco tiempo en que ese personaje, que ya era un líder espiritualista en Colombia, se pasa a las filas del gnosticismo con el maestro Weor, llegan a un acuerdo de publicación de la doctrina, que es la que le da el impulso inicial. O sea, yo he visto relatos que dicen, no, el maestro Samael dejó discípulos en Bogotá cuando pasó por allí antes de ir a la costa, y eso fue el arranque de todo, ¿no? Entonces, eso no es verdad. O sea, eso no fue el arranque de nada. Pudo dejar discípulos regados por muchos sitios, pero el único sitio donde se arrancó algo fue en Ciénaga y la Sierra Nevada. O sea, los contactos, los primeros discípulos suelen ser, y en muchas de las fotos aparecen, sobrinos y sobrinas del maestro Argacuchinis. O sea, hermanas de él, sobre todo, que varias hermanas y sus maridos pues estuvieron al comienzo en las filas del gnosticismo, y sobre todo lo que fueron trabajadores y empleados del maestro Argacuchinis en la Sierra Nevada, que fueron los campesinos alrededor de los cuales se consiguió el terreno para crear el Sumo Supremo Santuario. Pero rápidamente ya se le empieza a denominar como el maestro Argacuchinis. De hecho, para el año de la encarnación
del maestro Samael, el maestro Garga Cuchines ya está como tal, ¿no? Y se considera, y el maestro Samael mismo considera que hay iniciados de mucho más alto grado que él mismo, porque creo que entre los que mencionan a Juan de Patmos y otros personajes históricos, bueno, el maestro Sabaoth, que es considerado una gran jerarquía espiritual en las tradiciones universales a partir de visiones cabalistas. Entonces, todos estos acontecimientos son los que tratan de negar, porque es eso, es decir, parece ser que el paso por la costa caribe de Colombia fue algo anecdótico. Todo se centra en que él en Bogotá dejó discípulos, luego se fue a México y desde la Sierra Nevada salió el gran adalid del gnosticismo que fue Joaquín Amortegui, porque recién le acababan de decir, o se dio cuenta él, que era el bodhisattva de un juez del karma. Y eso ya lo convirtió en el gran poder. Y yo no me canso de decirlo, que todo el que le tiene miedo a la ley, pues todo el que es ley es un gran poder. Otros saben que el poder está en autoridades superiores. Y una de esas es el Buda, ¿no? El Buda Garga Cuchines. Y de hecho, pues tanto mi esposa como yo fuimos testigos presenciales de cuando el maestro Garga Cuchines le nombra y le unge como obispo de la iglesia gnóstica. O sea, que ocurrió en una ceremonia en la Ciudad de México, incluso época en la que la hija del maestro Samael Onbeor Hipatía se casó por lo gnóstico el mismo día y en el mismo lugar que nos casamos por lo gnóstico, Flor y yo. O sea, que ¿qué más ceremonia que esa en la que uno ve al jerarca poniéndole la espada de imposición de cargo eclesiástico a alguien que después desprecia el cargo eclesiástico de su superior y creyéndose superior a él? De hecho, hasta el extremo de que hubo un momento en que los documentos firmados por el maestro Samael no tenían validez y no llevaban la firma de él, el maestro Rabolú, porque él era el señor de la ley. Eso fue un hecho evidente. Yo no sé si quedarán documentos. De hecho, pues yo los míos los perdí. Con la hermana Mary lo hemos relatado mucho, ¿no? Vivir como tortuga con la casa a cuesta, al fin por el camino se van perdiendo muchas cosas. Y entre eso, pues los documentos de aquel entonces que yo tenía, alguna carta del maestro Samael, alguna carta de discípulos del maestro Garga Cuchines comentando sobre todo lo que estaban tramando desde México, y mencionan explícitamente a Cuaco, a Hipatía, a Arnolda, como las personas que estaban cosiendo todo un trabajo para quitarlo a él del puesto en el que estaba y ponerse probablemente ellos, como bueno, ocurrió después de la desencarnación del maestro Samael, ¿no? Y en la historia pues quieren relatar que el maestro Garga Cuchines fue el gran traidor y destructor de todo, cuando las cartas del maestro Samael piden lo contrario. Y pues, el hermano Faustino es testigo y relata de ello, pero es que mucha gente conoció esos documentos, ¿no? Así que yo creo que alrededor de esas cosas cada uno puede tener comentarios y experiencias que contar. Cambio. Sí, leyendo el libro de anécdotas del maestro Garga Cuchines, pues se da uno cuenta que el maestro Samael realmente llegó a Ciénaga buscándolo. Llegó a Ciénaga buscándolo como aliado, como su discípulo de otras vidas. Y el maestro, entiendo que el maestro Samael en Bogotá lo único que hizo fue asistir a los grupos de los acucistas, de los diferentes escuelas espiritualistas, y fue conferencista siendo muy joven en esas aulas de las que él mismo narra que se cansó de las teorías de las aulas de esos espiritualistas en Bogotá.
y viajó a la costa y se encontró con el hermano Romero, el abogado, a quien le había prometido. El hermano Romero, le cuenta el maestro Garacuchines, le había presentado al maestro Samael a un amigo en Riohacha que hacía cartas astrales. Y este señor que le hizo la carta astral al maestro Samael, al maestro Aún Beor en ese momento, le dijo al hermano Romero que esa carta astral era especial, era de un ángel, de un ser superior. Y entonces cuenta el maestro Garacuchines que el hermano Romero le dijo al maestro Aún Beor que cuando despertara, que lo fuera y lo buscara. Y el maestro Samael despertó, se dio cuenta que era quién era y salió a buscar precisamente al hermano Romero. Eso está escrito ahí en el libro del maestro Garacuchines, toda esa historia. Así que la misión realmente se inició, fue en la costa, en Ciénaga, el maestro Garacuchines. Cambio. Algunos recuerdos, como dice mi esposa Flor, pues nosotros no vivimos mucho todas esas cosas. Las personas que lo vivieron ya no están, algunos han desencarnado, otros pues se les perdió la pista, pero un elemento interesante habría sido la experiencia con los jóvenes de Santa Marta, con los que el maestro Garacuchines tenía un pequeño grupo y que, bueno, nosotros participamos ocasionalmente cuando estuvimos viviendo entre Ciénaga y Santa Marta, por allá en los años 1977 y 78, que estaba ese grupo en su apogeo y que participamos de algunos encuentros en la playa, que era de los que más solían realizarse, y veía uno al maestro Garacuchines trabajando con esos jóvenes, como los pasaba a los mundos internos, como también lo vimos hacer al maestro Samael, ¿no? Los pasaba a los mundos internos y estando en el agua, pues nadaban. Había en particular una chica, la hermana Beatriz Marta Tendréis, que pasaba a los mundos internos y empezaba a moverse con una agilidad en el agua, que cuando la despertaban de ese estado mágico en el que se encontraba, ella decía que ella se sentía como un delfín nadando en el agua, ¿no? Y claro, yo no la veía eso, intentando como dar saltos en el agua y hacía giros y se sumergía y volvía y salía del agua. Ella lo que decía, ¿no? Que yo me sentía como un delfín, yo no me sentía que fuera yo. Experiencias de ese tipo, cada uno iba relatando lo que sentía en su estado de, bueno, la gente diría de hipnosis, ¿no? Pero realmente era así, un hecho magnético que les hacía sentirse de un modo místico, mágico, moviéndose o percibiendo pues, sensaciones distintas. Entonces, claro, ellos que fueron los que lo vivieron, yo relato un hecho tangencial que viví, que fue ese, y sé que las prácticas que se hacían eran cadenas y se reunían en secreto hasta que el maestro Garacuchines decidió disolver el grupo, porque había personas que estaban empezando a relatar lo que hablaban y lo que hacían, las experiencias que bueno, de acuerdo al esoterismo gnóstico pertenecían a ese grupo, ¿no? Dentro de esos personajes pues estaban también los hermanos Sánchez. Alfredo, recuerdo que es el que más recuerdo, que digamos era la persona mayor con relación a nosotros, que dirigía un grupo como coro, que cantaban y ensayaban música. Él le gustaba mucho la música y les ensayaba. Y en una ocasión la madre de él estuvo al borde de la muerte. Y
llegaron él con la hermana corriendo, no me acuerdo el nombre de la hermana de Alfredo. Llegaron corriendo a casa que su madre se estaba muriendo y pues, Maestro Gargacuchines se trasladó con ellos a la casa de la familia que quedaba en el Rodadero. Y bueno, llegó, hizo un trabajo de curación a la señora, era mayor, anciana. No recuerdo de qué edad era, pero era bastante mayor. De hecho, pues yo estaba en torno a los 30 años. Alfredo podría llevarme, yo le pongo que unos 20 años a mí, y era la madre de él. Y la hermana era mayor que él. O sea que la mamá era bastante mayor. Y haciendo el trabajo, el maestro Gargacuchines la tomó de las manos, pidiendo que, según me relató el mismo maestro Gargacuchines, la historia, la anécdota, y no solo a mí, sino a más discípulos, al cogerla de las manos para insuflarle vida, dice que ella dio un sobresalto y abrió los ojos y lo primero que dijo: ¿qué son estas manos benditas que me han sacado de la muerte? Abrió los ojos y yo vi unas manos de una gran luz y me han despertado, yo estaba muerta. O sea que, y ellos, los hijos, pues quedaron conmocionados, ¿no? De hecho, se convirtieron en discípulos muy fieles del maestro Gargacuchines, hasta que, bueno, nosotros nos fuimos a Canarias y ya en alguna vez que volvimos con todos los acontecimientos que ocurrieron, ya ellos habían también desaparecido. De hecho, estuvieron muy conectados con la hermana Luz de aquí de Bucaramanga, doña, si recuerda el hermano Faustino el nombre, Georgina. Doña Georgina Ruiz de Cabeza, que era la señora lideresa, como dicen ahora, en aquel entonces de la comunidad. Así que en ese entonces ella dirigía cadenas, tomaba espada, limpiaba y hacía exorcismo. En fin, era una maga gnóstica, por llamarla de algún modo, ¿no? Y ellos estuvieron trabajando con esta hermana. Y ella trató de construir una especie de comunidad aparte, pero no sé, todas esas cosas ya nosotros estábamos en rumbo de salida, ¿no? Entonces, nos desconectamos de todo ello y ya cuando veníamos no estábamos sino con papá y mamá y con suegros, ¿no? Nuestra venida era fundamentalmente para eso, aun cuando participábamos acompañando al maestro Gargacuchines en algunas de sus viajes o de sus reuniones y conversábamos mucho con él. De hecho, yo recuerdo mucho una cadena que hicimos exclusivamente el maestro Gargacuchines, mi esposa Flor y yo en el patio de casa, de la casa de papá, allí en Ciénaga, donde había un árbol que él protegía mucho porque decía que ese árbol era su protector, su defensor de la casa, y lo cuidaba. Y nos cogimos, empezamos a hacer la cadena y bueno, uno de los hechos sorprendentes fue que en un momento dado los perros del barrio empezaron a ladrar y a aullar y de pronto nosotros tres nos pusieron levitando. Es decir, fue una cosa extraña porque simultáneamente los tres quedamos en el aire y volvimos a quedar sentados de pie, vamos, volvimos a poner los pies en tierra y el maestro Gargacuchines nos dijo: los ataques han sido muy fuertes, pero los dioses nos han escuchado. Entonces acabamos la cadena y eso fue muy poco antes de partir para Canarias. Ya teníamos prácticamente organizado nuestro viaje cuando se hizo esa cadena. Pero bueno, otros relatos de tipo familiar con el maestro Gargacuchines. En una ocasión se estaba celebrando la Navidad en casa, el fin de año,
porque la Navidad la celebraba el maestro Garga Gutiérrez en la Sierra Nevada, y normalmente pues en casa esas fiestas de Navidad pasaban sin ningún tipo de festejos particulares. Cuando éramos niños, pues sí, los regalos estaban, papá llegaba madrugado del 25 y él preparaba arbolito y arreglaba Belén, le encantaba muchísimo hacer casitas para el Belén y ordenarlo, y pues mamá va a mantener un árbol de Navidad muy bonito, pero eso eran las fiestas infantiles. Pero ya cuando fuimos jóvenes, pues ya no había ese tipo de celebración familiar, porque papá estaba como maestro en la Sierra Nevada. Pero el 31 sí que se hacía una fiesta y venían no solo algunos amigos, pero sobre todo discípulos gnósticos, y en particular alguien que estuvo varios años seguidos yendo a la casa, el amigo Argemiro Quintero, hermano gnóstico de Cali, ¿no? Que iba con toda su familia a pasar el fin de año allí. Y en una de esas ocasiones, papá había comprado un lote que quedaba al lado de la casa, una inversión que le surgió la oportunidad, y lo compró. Pero eso era un monte, o sea, no tenía ningún uso particular. No sé qué proyecto tenía él sobre ese lote, ¿no? Y toda esa monte que había pues, se secó, y con los voladores que se tiraron y tal, se prendió fuego. O sea, y claro, aquel monte estaba al lado de la casa, el viento estaba llevando el fuego hacia las paredes de la casa, corriendo el riesgo de que se incendiara la casa. Y el maestro Garga Gutiérrez rápidamente nos dijo, vamos a pedir una ayuda a los dioses, y entramos con él, Flor, el hermano Argemiro, no recuerdo quién más estuviese, e hicimos una cadena. El maestro Garga Gutiérrez invocó la fuerza del Espíritu Santo, del Señor Jehová, y luego trabajó con los elementales y le pidió a los elementales del aire que cambiaran dirección del viento y llevaran el fuego hacia zonas ya quemadas. Y terminamos la cadena y salimos. Ya llegamos ahí fuera de la casa, donde estaba mi hermano mayor, Álvaro, con un compadre de él y otro montón de gente intentando apagar el fuego. Y Álvaro, como siempre era como era, dice, fíjense ustedes, esta es la solución de los gnósticos, ¿no? Son muy poderosos. Y lo que hace que usted sabe que fue la suerte, porque si no cambia la dirección del viento, el fuego se come la casa. Así de sencillo. Es decir, lo que habíamos pedido fue lo que ocurrió. La dirección del viento cambió y el fuego cogió hacia la zona que ya estaba quemada, y lo pudieron apagar. Pero tuvimos ese testimonio vivo de una persona que dice, no, el fuego no se apagó por nuestra acción, sino gracias a la suerte. Cambió la dirección del viento. O sea, que era algo que nosotros habíamos hecho bajo la dirección del maestro Garga Gutiérrez pidiendo. Y este manejo de la naturaleza la vieron muchos discípulos, tanto en países de América como en España, por lo menos, que estuvo. Y no sé en qué otros lugares. Visitó desde Estados Unidos hasta Brasil, o sea, todos los países de Latinoamérica, y me imagino que cada uno de ellos debió dejar recuerdos y anécdotas de este poder de dominio sobre los elementales, ¿no? Lo vimos, bueno, de hecho, yo no sé si Flor ya relató esa primera experiencia de cómo conoció a los gnósticos en un paseo al río en Barranca Bermeja. Y yo pues también lo vi más de una vez hacer ese manejo de hacer llover, o de hacer dejar de llover, o disolver nubes, para mostrarle a los discípulos simplemente que los elementales obedecen al poder de la palabra, de quien se ha conquistado el don del poder de la palabra, porque se ha convertido en un ser superior. Entonces, de ahí le deviene al maestro Garga Gutiérrez la denominación de Gurudeva,
porque también lo conocemos en el seno de nuestra escuela, porque fue un Buda que mostró que efectivamente era un deva de la naturaleza y un gurú y maestro de elementales y de seres humanos. Como que este tipo de testimonios que tengo yo, que digamos que son pocos porque muchísimos años ya los viví lejos en el día a día, lo tienen mucha gente, o lo deben tener todavía mucha gente, a las que yo invito a que relaten sus propias experiencias con el maestro Garga Kuchine, para que la gente conozcan quién fue este gran ser. Cambio. Sí, a mí también me consta en varias oportunidades en Bucaramanga estaba haciendo una misa pública en el Parque Bolívar, y hizo una petición, y al ratico se vio que llegaron nubes y cubrió el sitio del parque donde estábamos haciendo la misa, y la misa transcurrió pues en medio de un clima sin el sol. Y también lo vi haciendo las prácticas de la disolución de las nubes. Decía, por ejemplo, en alguna oportunidad había un grupo de hermanos, y maestro, vamos a disolver las nubes. Entonces dijo, en el nombre de la palabra perdida, dijo, ahí es donde está su problema. Es decir, ahí es donde está el problema de usted, en la palabra perdida, que no la conoce. En el nombre de la palabra perdida, y hizo su petición, y al rato vimos que las nubes se estaban disolviendo. Después, ya con algún tiempo, surgieron algunos detractores calificándolo de exhibicionista, que eso lo hacía era por exhibicionismo, y lo veían así, lo calificaban como un exhibicionista. Ya no lo veían como el maestro con el poder de manejar la naturaleza, sino lo veían ya de una manera despectiva. Tengo un testimonio, ese sí no lo contó, pero me lo contó el hermano Riaño, que dicho de paso lo logré contactar. Tenía más de 20 y pico de años que no hablaba con él, y a raíz de esta situación, de este propósito de buscar anécdotas del maestro Garrochine, el hermano Riaño fue un obrero, el maestro Garrochine, un misionero que en las épocas de grandes luchas el maestro lo necesitaba, que fuera a llevar una circular, necesitaba una información, una circular que fuera a llevársela a Neiva. El hermano Riaño iba a Ciénaga, hablaba con el maestro le daba las instrucciones y se iba en bus. En alguna oportunidad, ahora precisamente la última vez que hablé con él, me dijo, una vez me mandó el maestro desde Ciénaga hasta Guayaquil a llevar una circular, a llevar una información. Entonces me cuenta lo del viaje, las 40 y pico de horas que él gastó en ir a llevar esa instrucción del maestro Garrochine a un grupo en Guayaquil. Y el maestro hablaba de él, decía que era un hermano que lo que necesitara el maestro lo hacía por las carreteras pidiendo chance, se iba por las carreteras pidiendo chance con el fin de cumplir la orden o la misión que le había encomendado al maestro. Entonces me comentaba que en una oportunidad estaban haciendo misión por allá por el sur, por Caquetá, y había un momento en que hubo un momento en que se encontraron sin recursos y no tenían para comer, para el almuerzo, y él me dice que el maestro le dio pan en el cuarto de la residencia donde él estaba. El maestro pidió y le dio pan. Es el testimonio que me da el hermano Riaño, que el maestro, dicho de alguna manera, fabricó pan, hizo aparecer pan y le dio. ¿Sí? Respondió por su discípulo para que no sufriera hambre, ¿no?
Y él está escribiendo precisamente, este hermano Riaño está escribiendo, hablé con él y me dijo que precisamente estaba escribiendo un libro sobre el maestro Carruchini, sobre la obra del maestro Carruchini. Él dice, ese gran ser, ese ser inmenso. El hermano Riaño ya es un hermano anciano, tiene 92 años, pero está lúcido y está escribiendo. Tengo que volverlo a contactar para que sigamos en la recopilación de esta información, porque él tiene mucho testimonio del maestro en la lucha, como actor directo, como trabajador en esa lucha, en esa defensa del maestro Garracuchini. Sí, no, disculpe, antes que me escape, ¿tú podrías hacer un puente de conexión como para que el hermano Riaño pudiese ser grabado por el hermano Richard? Si me permiten esa licencia de petición, ¿dónde está el hermano Riaño? El hermano Riaño está en Ibagué. No, la idea es esa, de lograr. Es más, yo hablé con él y le dije, apenas yo tenga la posibilidad de que pase esta pandemia, me gustaría que nos encontráramos. Y yo, claro que sí, vente aquí a mi casa. Entonces estoy en eso de lograr poder ir a Ibagué a encontrarme con él. Y le voy a plantear esa posibilidad, ¿no? Que podamos hacer una reunión o algo donde él comente. Él tiene mucha historia, del maestro y también, entonces vamos a hacer la gestión y esperar a ver que también saque el libro, que tendrá muchas anécdotas de esas luchas del maestro. El hermano Riaño fue el brazo derecho del maestro en ese momento de los combates, de las persecuciones y de los grupos que se disolvían y llegaban las noticias hablando más del maestro y aparecía el hermano Riaño con una carta, una circular del maestro Garracuchini. Entonces vamos a comprometernos para buscar contactarlo otra vez y que podamos tener alguna grabación o algo escrito de él sobre este tema. Pero yo busco la forma de hablar con él. Es muy abierto, él es se alegró mucho cuando hablé con él, porque con él también éramos muy unidos cuando estábamos ahí en Bucaramanga. Él fue el primero pues que comenzó a hablarnos sobre Gnosis, y tenía más de 20, 30 años que no hablaba con él. Entonces yo los mantengo informados de las gestiones que se van haciendo. Sí, incluso, bueno, Flor y yo recordamos al hermano Antonio Riaño también con cariño, con afecto, ¿no? Tuvimos una buena relación con él, efectivamente, por ser colaborador muy estrecho del maestro Garracuchini, pues nos veíamos con él. Eso, cuando era estudiante aquí en Bucaramanga, pues nos veíamos con frecuencia con el hermano Antonio, ¿no? Y trabajamos juntos en muchas ocasiones. Incluso estuve en reuniones privadas durante la desencarnación del maestro Samael, en la que con el hermano Antonio, el maestro Garracuchini y mi persona y otros hermanos y hermanas reunidos en privado haciendo comentarios sobre qué rumbos tomar en la situación que estaba viviéndose. Y yo recuerdo que el hermano Riaño pues tenía ganas de tomar una actitud muy aguerrida y bueno, mi política nunca ha sido eso de tanto ser combativo, de enfrentar espada en mano, salvo cuando es indispensable,
pero que la primera parte pues fuese primero una gestión más diplomática, ¿no? Como para empezar. Y bueno, el maestro Garga Guchines apuntó por esa línea de no tanto enfrentamiento frontal contra todo, sino de tratar de construir. Y el hermano Riaño se entregó a esa misión que menciona el hermano Faustino por petición del maestro Garga Guchines, de primero trabajar por esa línea, ¿no? de todos esos escritos que empezó a hacer y de todos esos viajes que el hermano Riaño hacía por Colombia durante todo ese tiempo conflictivo. Con el hermano Riaño se trabajó mucho con aquello cuando se comenzó a hablar de las juntas sacerdotales. Se organizó un concilio que se hizo en el Sumón, se hizo en Bucaramanga, hicimos toda la papelería, todos los reglamentos se imprimieron en mimeógrafo, recuerdo, y se llevaron al Sumón. Y era muy activo en esa. Nosotros estábamos nuevitos, estábamos muy jóvenes, pero él era el que impulsaba y ayudó al maestro en la publicación de esas resoluciones de los concilios gnósticos que se publicaron en una revista Raxia, precisamente. Así es que, y trabajó mucho en el tema del POSCLA también, ¿no? Entonces él tiene una buena información que vamos a recuperar. Excelente. Gracias, hermano Faustino. La vez pasada, antes de entrar a la reunión, estábamos hablando sobre otras actitudes de ese poder del maestro, cuando el maestro Garga Guchines, cuando el maestro Jorge nos relataba sobre el loco Ariza, que eso no quedó consignado, y el epílogo de ese trabajo que hizo el maestro Garga Guchines es muy diciente por la respuesta que él dio cuando lo curó, ¿no? Y eso no quedó consignado, maestro Jorge. Cuando usted nos relataba esos aspectos de telepatía que existía entre el maestro y este personaje, ¿no? Entonces eso no quedó consignado la vez pasada. Gracias, hermano Saúl. Justamente ya se me había ido de la cabeza con la conversación del hermano Riaño, pero con Flor ya lo habíamos comentado, que ese comentario sobre Ariza lo habíamos hecho, pero que no sabíamos si se había hecho en grabación. Eso fue una anécdota que en parte pues, el hermano Faustino debe conocer, porque él conoció también a este personaje Ariza. Este señor padecía algún problema psiquiátrico, ¿no? Tenía problemas de esa índole, y él buscó al maestro Garga Guchines para que lo ayudara, porque se decía mucho en los grupos gnósticos la capacidad curativa que tenía el maestro Garga Guchines. Era vox populi, ¿no? Un poco menos que haciendo símil de la Biblia, sería algo así como decir, si tú le tocas sus sandalias o su túnica, te curarás, no hace falta nada, el maestro te cura. Pues él lo buscó, el maestro Garga Guchines se comprometió con él que lo curaba, ¿no? Y bueno, el problema fue que este señor empezó a estar en el entorno gnóstico y le aparecía al maestro Garga Guchines donde estuviera, incluso fuera de Bucaramanga, ¿no? Él viajaba a donde él estaba para encontrarlo, y los hermanos de Bucaramanga llegó un momento en que estaban cansados de que siempre se apareciera este personaje en todos los sitios. Entonces me dijeron a mí: Jorge, queremos invitar al maestro a comer y quisiéramos que nadie supiera dónde es, que solo tú lo sepas. Digo, bueno, pero ¿qué tipo de comida quisieran que se invitara? Dice, no, elige tú, no queremos saber nada. O sea, que nadie sepa salvo tú. Mañana venimos por ti, por el maestro, y tú nos dices a dónde vamos, para que nadie se entere. Tú darás la dirección para ir a donde vamos a ir. Y quedamos en eso. Digo, pues bueno, encantado.
yo elegí un restaurante que en aquel entonces era muy representativo de la comida santanderiana y que todavía hoy existe, se llama La Puerta del Sol, y les dije, pues mira, vamos allí, que está apartado, en ese entonces estaba algo afuera de la ciudad, no quedaba como hoy día, que ya está prácticamente, podríamos decir, en el centro de lo que es el área metropolitana, en un núcleo muy importante, justo a la salida de Bucaramanga, por ese lado que se llama La Puerta del Sol. Y nos fuimos para allá, el grupo, éramos varias personas, ¿no? Era un grupo algo nutrido, como siempre que estaba el maestro Garga Cuchini. Y estando pidiendo lo que íbamos a comer, de pronto dice el maestro Garga Cuchini, ¿saben quién viene para acá? ¿Quién viene, maestro? Dice, Ariza, y todos se miran, ¿quién lo llamó? ¿Quién le dijo? Y como, ¿por qué está aquí? ¿No? Y el maestro le dijo, no, él ha contactado conmigo. ¿Pero cómo, maestro? Dice, telepáticamente. Él y yo estamos en conexión. A través de la bendita Diosa Madre, telepáticamente nos hemos conectado, él sabe que estamos aquí y ha dicho que viene, que ya está en camino. Y efectivamente, como a los 15 o 20 minutos, estaba el señor Ariza allí buscando al maestro Garga Cuchini. Esa es una anécdota que muestra otra de las facultades que tenía el maestro Garga Cuchini y que la conocimos en casos como eso de sentir que, o decir que alguien iba a ir a casa. Y pues, yo recuerdo que a lo mejor pensaba que habían hablado por teléfono o que se habían puesto de acuerdo, pero en muchos casos no era sino conexión telepática del maestro Garga Cuchini con alguno de sus discípulos o seres con los que tenía algún tipo de compromiso muy particular, ¿no? Y de hecho, pues, andando el tiempo, el personaje curó de la enfermedad. O sea, él vivía en torno al mundo gnóstico, parecía ser el gnóstico más seguidor del maestro Garga Cuchini. Yo creo que desbancaba a Riaño y a todos nosotros del entorno del maestro en el seguimiento que él hacía de la presencia del maestro Garga Cuchini. Lo localizaba donde estuviera. Y bueno, el hermano Faustino puede comentar cómo terminó el tema, porque yo ya no estaba cuando él se sanó, ¿no? Pero creo que el hermano Faustino sí recuerda en qué terminó. Maestro, lo que me llama más la atención de la curación de este señor Ariza fue lo que usted me narraba de que los hermanos gnósticos, que una vez se curó, desapareció. Y lo que decía el maestro Garga Cuchini. Entonces, esa parte para mí es muy interesante de que muchas veces el estudiantado pretende que si alguien es curado tiene que quedarse en la institución. Fue una narración que usted me hacía de labios oídos que le hizo el maestro a usted, o a ustedes, al grupo, ¿no? Sí, bueno, son de esos hechos que yo no conocí, que no sé si el hermano Faustino pues ya estaba al hilo de esos acontecimientos en forma más directa, pero efectivamente la gente esperaba, que fue curado por el maestro Garga Cuchini, lo ha estado siguiendo durante mucho tiempo, conoce la gnosis, pues es evidente que se hará gnóstico, ¿no? ¿Qué otra cosa puede hacer en agradecimiento a la gran curación que le hicieron? Esa era la sensación de la gente. Pero él desapareció y se dedicó a su vida personal, a su trabajo. Entonces, cuando comentaron con el maestro Garga Cuchini el tema, él le dio a entender eso a los discípulos, ¿no? No es que él no estaba buscando ser gnóstico. Él vino porque tenía una enfermedad y estaba buscando ser curado. Yo he cumplido mi compromiso con él. Y él no queda con eso comprometido de ninguna manera en tener que hacerse gnóstico, ¿no? Algo así de ese tenor la situación, porque a la gente le parecía que Ariza era una mala persona. Dice, nunca es una mala persona, una persona enferma que es curada. El médico cura a la persona y, bueno, si le paga con el dinero que han comprometido, pues está el acuerdo. Y si el médico lo está haciendo por bondad profesional, porque es médico y ve que la persona necesita ayuda y lo ayuda,
pues no queda ninguna deuda que tiene que quedar amarrada a la persona, ¿no? Es como supone el ego, como lo piensa el dormido, que quedas obligado. Son actos de amor, de caridad bien entendida, de misericordia, de ayuda al semejante, ¿no? Al ser humano. Entonces, esa parte sí fue un comentario, pues yo ya no viví esa etapa. Yo no sé si el hermano Faustino la conoció más directamente. Y yo lo que supe ya después del hermano curado, él era vendedor, su profesor era vendedor, y volvió a su actividad, creo que se radicó en Cúcuta. Entonces allí, y ahí pues se le perdió la pista, pues ya se dedicó a su profesión y no supimos más de él. En esto de la telepatía yo tengo una experiencia con el maestro Garracuchini, en alguna oportunidad, tiempo. Yo aquí en Barranquilla y tenía problemas y yo llamaba al maestro Garracuchini, así como cuando uno dice, ay Dios mío, pero no dice más nada. ¿Qué maestro Garracuchini? Y yo decía maestro, llamaba y me sorprendió una vez que llegué a Ciénaga y me dice, tú me llamas y yo voy, pero tú no me dices nada. Y así era, ¿no? Yo únicamente decía el nombre del maestro, pero no le planteaba ninguna necesidad ni ninguna cosa, sino que invocaba el nombre, dijéramos. Y me dice, yo voy, tú me llamas, yo voy y tú no me dices nada. Me sorprendió y así era, ¿no? Entonces ahí aprendí y entendí que hay que llamarlo y plantearle qué es lo que necesito, ¿no? Sí, hay muchos testimonios de enfermedades incurables por la ciencia que yo he escuchado de parte del maestro Garracuchini, de haber curado a muchas mujeres de cáncer de mama y de otro tipo de enfermedades, que él con su compasión y misericordia lo hacía. Cada quien que se le acercaba, pues él lo curaba. Y familiarmente también curó a mi esposa de algo que le diagnosticaron. La curó. Doy testimonio de eso, porque recuerdo que estando en casa en Barranquilla, sentado en nuestra habitación, yo estaba en el piso y ella llegó a mi brazo y me dijo, papi, me han diagnosticado esto. Pero invocamos al maestro. Y fue curada. El maestro le curó de la enfermedad que le habían diagnosticado a mi esposa Ruby. Y por eso hoy queremos que la historia del maestro no se pierda, porque conocer todo el poder de este maestro, enseñarlo a todos nuestros hermanos y miembros de la institución gnóstica es importante. Y no solo eso, sino en muchas ocasiones que le hemos invocado por nuestras hijas. Precisamente en este momento, nuestra hija Kelly, los 2 nietos y el esposo de ella, de Kelly, salieron con COVID y están saliendo gracias a las oraciones y a las peticiones que le hacemos al maestro Garracuchini. Están siendo curados sin necesidad de ir a una clínica, pero sentimos la presencia y ayuda del maestro Garracuchini cada vez que se le invoca. Entonces, muchos, como decía el maestro Jorge en el inicio de esta reunión, cuántos testimonios hay por el mundo que no han sido relatados y que como discípulos necesitamos de que
sean relatados para que se conozca todo el poder de este gran maestro de compasión. Es necesario que se conozca toda esta benevolencia y compasión que él ha tenido con todo el pueblo, con todos sus discípulos y no discípulos, porque no podemos decir que curaba a sus discípulos y sus discípulas, no, a todo el que llegaba lo atendía. Y entonces seguimos con esa tarea de seguir haciendo conocer a este venerable maestro con todo su poder y su gracia que aún nos mantiene y aún está con nosotros. También leía no recuerdo en qué libro, cuando estuve en Brasil, que en los hospitales psiquiátricos curaba a los enfermos mentales y le ofrecieron un contrato, no sé qué tan millonario sería, pero él no lo aceptó por la misión que tenía con la venerable Logia Blanca, ¿no? Porque a los enfermos psiquiátricos los curaba en esos hospitales que la ciencia no podía hacer, pero él pudo realizar todos estos actos. Cuando murió mi padre, yo estaba en Ciudad Colón de la ciudad de Panamá, y yo llegué a la recepción del hotel, y el compañero que iba delante de mí le dieron una nota que decía: favor informar a Saúl que Jovito murió. Yo me fui para la habitación y me encerré, y al rato llegaron los primos, estaban conmigo, primo, y le dije: déjenme tranquilo, por favor. Y esa noche el maestro me despertó, maestro Araguchini, y me dijo: ¿quiere que le devuelva la vida a tu padre? Yo le dije: no, maestro, dejémoslo así, que ya pues él cumplió ese ciclo de vida, ¿no? Pero son otros de los grandes testimonios que tengo de la grandeza de este gran maestro. Cambio. Hablando de curaciones milagrosas, yo no sé si quedó grabado la curación que le hizo en Ciénaga al hijo del hermano Francisco Blanco, a quien él accidentalmente le había vaciado el ojo, le había punzado el ojo con un destornillador. No sé si quedó eso grabado. El hermano Francisco Blanco, se llamaba el sacerdote, estaba arreglando un radiecito, cuenta él, y con el destornillador iba a soltar algo, y el niño, uno de sus hijos muy pequeñito, se puso en el lado contrario a mirar lo que papá estaba haciendo, y se les resbaló el destornillador y le puyó el ojito, se lo vació. Dice que salió desesperado a la casa del maestro, y el maestro, a través de varios días de curaciones, le curó el ojo. Después ya el muchacho grande, yo me lo encontré una vez en Ciénaga, se llamaba Francisco. Yo, con la curiosidad, le pregunté: oye, Francisco, muéstreme el ojo que le curó el maestro, y muéstremelo. Y me mostró el ojo derecho, creo que era, y se le veía una cicatriz horizontal en la mitad del ojo, de lado a lado, horizontal, se le veía la cicatriz de la herida que le había causado el papá accidentalmente en el ojo, y eso lo curó el maestro. Me dice doña Adilia que él iba todos los días allá a la casa, el señor llevaba al niño a la casa del maestro todos los días, y el maestro con plantas y con hierbas, pues plantas con elementales, le hacía las curaciones y le restableció el ojo. Veía bien, veía normalmente, y yo le decía: y no ves la rayita. Y yo: no, yo veo bien. Entonces son testimonios y ese hermano, después me contaba doña Ilia, pues cuando vino la
las persecuciones y también le iba a hablar en contra del maestro. Y a él le decían, al maestro le decía que sí, que eran personas que le había hecho favores y cómo se comportaban después. Él lo que decía era, yo hice en el momento lo que yo debía hacer, lo que creí que yo debía hacer, yo lo hice. Ahora que ellos hagan lo que ellos crean que tienen que hacer. Era lo único que él decía y guardaba silencio, pero no respondía nada más, sino eso. Yo hice lo que tenía que hacer y que ellos hagan lo que ellos crean que tengan que hacer. Y a mí también me curó el maestro de una sinusitis. Estaba yo en la universidad, es más, yo perdí un semestre y me tocó por la sinusitis, una sinusitis gravísima que el médico de la universidad lo último que me dijo, bueno, vamos a darte unas inyecciones. Estas inyecciones tienen el inconveniente que te pueden tumbar los dientes y te los manchan. Y si no, toca operarte porque no hay más nada. Y llegó el maestro, en ese día llegó el maestro, yo fui el maestro, y me mandó unas plantas, paragüitas se llama, para que me aplicara todos los días, que me echara paragüitas, plantas. Yo llegaba de la universidad y mamá me tenía preparado eso y yo me acostaba en las piernas de mamá y me echaba con las gotas, el agua, el paragüitas y se me curó hasta la fecha. Nunca más me volvió a dar a mí nada en la nariz, fruto pues de ese tratamiento que me mandó el maestro Garauchini. Cambio. Te iba a agradecer tu testimonio y el de Faustino, porque bueno, yo ahora recordaba también cuando estuve de alumno en el Summum Supremo Santuario haciendo el curso de misionero, empezaron a salirme vejigas en la piel y bueno, como yo subía y bajaba con alguna frecuencia, yo además no hice el curso con los 3 meses establecidos, sino se llegó a un acuerdo en el Summum que como yo era estudiante de universidad y otros estudiantes que quisieran hacerlo, pues lo hacíamos partido en un par de años, ¿no? Entonces, ese primer año que yo estuve, empezaron a salirme muchísimas vejigas. Y en una de las bajadas que estuve, le mostré al maestro Garauchini, maestro. Bueno, en este caso, pues, yo le decía, papá, mira cómo estoy del brazo. Y me dice, eso es que te están tirando dardos venenosos, los tenebrosos. Y tú mismo te puedes curar. ¿Y qué tengo que hacer para curarme? Allí hay una planta, me la describió, me dio el nombre, pregúntala si no la encuentras, y con esa planta le pides al elemental, la masticas y te la pones en los brazos. Y luego, pues, haz conjuraciones. Yo subí, con el nombre pregunté, me mostraron la plantita que era. Yo la trabajé con los elementales y hice lo que me dijo el maestro Garauchini. No sé, 2 o 3 días estaba completamente curado y pues como yo soy tonto seguí con la conjuración, ¿no? Hasta el sol de hoy no volvieron a darse esos casos de lanzarme dardos venenosos de ese tipo, ¿no? O sea, pero sobre todo en aquel entonces no volvió a suceder nada. Y aprendí por experiencia propia el poder extraordinario de ciertas conjuraciones y exorcismos que nos enseñaron los maestros, pero que tienen, como decía el maestro Garauchini, el poder es como tener un revólver con bala o sin bala. Hay gente que dispara con sus revólveres sin bala. Y aquí el poder está en el trabajo, en la muerte del yo y la castidad viva, que es la que da la energía para que ese poder pueda funcionar correctamente. Dice, o si no, también se puede hacer por el lado negro, ¿no? Sí, que hay otra forma de aprender a usar este tipo de poderes. Como todo, pues son energías, son fuerzas, y las usas para bien o las usas para mal. O sea, las cosas están más allá del bien y del mal, existen, pueden ser utilizadas. El problema está en cómo las usas tú, para qué las usas tú. De modo que yo en ese periodo con el maestro Garauchini aprendí esa gran experiencia personal. Y de hecho, pues,
ya yo había sido defendido del maestro Gargacuchines siendo niño de ataques tenebrosos, porque estando en ese periodo en torno a los 12 años, debía tener yo, de pronto yo empezaba a sentir que la mente me quedaba en blanco y las manos me empezaban a temblar, y según me dicen yo empezaba a hablar incoherencias. Se empezaba en incoherencias, pero no español, no estaba hablando el idioma, sino diciendo cosas que no se entendían, y el maestro Gargacuchines, la primera vez que me oyó, corrió a donde mí, y mi mamá le dijo, hay que ya traer un médico. Mi papá dice, está hablando en lengua sagrada y me ha invocado. Lo están atacando. Entonces hizo su trabajo, un par de veces fue así, y él me dijo, pero tú puedes aprender a defenderte. Y yo le dije, porque como era, yo ya llevaba, a esa edad de 12 años, yo llevaba ya 4 o 5 años estudiando al maestro Samael, porque yo leía sus obras y seguía los relatos y escuchaba al maestro Gargacuchines hablando con los discípulos, como que a mí la gnosis ya la llevaba en la sangre, ¿no? Cuando él me dijo, esto lo puedes hacer tú mismo, me enseñó cómo, y con la atención, hay que tener observación y atención plena para darse cuenta de los primeros síntomas del ataque, ¿no? Y efectivamente, pues yo aprendí cuando estaba siendo atacado, utilicé las enseñanzas del maestro Gargacuchines, y también a esa temprana edad me libré de ese tipo de ataques tenebrosos, ¿no? Donde que ve uno que los maestros y maestras nos enseñan. El tema está en lo que yo vi hacer al maestro Gargacuchines. Es decir, leer un libro sobre algo que enseña un maestro o maestra que se puede realizar y él ponerlo en práctica. O sea, no dejarlo en un hecho intelectual. Él aprendió así del maestro Huiracocha muchas de las enseñanzas. Del maestro Samael, pues evidentemente desde el principio. Y pues yo aprendí del maestro Gargacuchines en primer lugar que directamente es la acción personal, es lo que uno hace, no lo que uno dice, lo que produce resultado. Y de hecho, pues esa experiencia la vivimos también con el maestro Samael Ombeor en México, acompañándole y trabajando él en hacer el mismo exhibicionismo del maestro Gargacuchines, o sea, pasar a la gente a los mundos internos, poner a la gente en estado de meditación y clarividencia para que relataran cosas, y llevar a los templos internos, como hizo con Flor y conmigo en los viajes por Teotihuacán y Xochimilco y otros lugares en Cacahuamilpa, lugares en los que el maestro Samael nos invitaba a ir con él a los templos internos, y la forma en la que hacía era sentémonos a meditar, ¿sí? De modo que es la enseñanza de los maestros es directo. Eso no, el ignorante, el inculto, pues llama exhibicionismo el que un maestro o maestra enseñe a un discípulo. Cada quien, como dice el maestro Gargacuchines, cada quien hace lo que cree que tiene que hacer, ¿no? Pero los que estamos enseñando, no sabemos que no nos estamos exhibiendo cuando estamos mostrando cómo se hace algo, ¿no? Entonces, pues, gracias por ayudarme también a traer algunos pequeños recuerdos de experiencias vividas que van quedando en el fondo de los tomos de la biblioteca de la propia vida, ¿no? Que ya igual no los vuelve a revisar y se olvidan. Gracias. Yo tengo testimonios del venerable maestro Gargacuchines, del venerable maestro Samael, y también del patriarca Jorge y su esposa Flor. No quise intervenir antes porque yo me estaba sintiendo abrumada, ¿verdad? El testimonio del maestro Gargacuchines, revisando papeles, libros y todo, digo, son 40 años de labor ininterrumpida. Esto se necesita efectivamente, y como el patriarca ha estado pidiendo, que colaboren muchas personas, porque
Son 40 años en los cuales él dirigió Abraxas Internacional, Abraxas Nacionales, los boletines, cartas, manifiestos. Quien creo que estuvo más tiempo cerca de él es el hermano Faustino. Es una labor ingente y yo pienso que nada de esto se debe perder porque fue la enseñanza permanente del maestro Argacuchinis a través de todos sus 40 años haciendo labor. Pero yo quiero dar un testimonio vivido en las Islas Canarias. Estábamos con el grupo gnóstico de Tenerife, el numicial se llamó Samael, el primer numicial que se creó ahí. Y Ernesto había regresado a Venezuela porque ya nosotros teníamos que regresar por motivaciones económicas a Venezuela y yo me quedé con mis hijas. Ya estaban el maestro Jorge y Flor viviendo en las Canarias. Yo era la instructora de primeras cámaras y en primeras cámaras yo seguía las cosas que el maestro enseñaba y yo me cerraba antes de empezar la conferencia, etcétera, pedía ayuda a los maestros. Y ya en cámara avanzada, pues yo me di cuenta que había alguien en el grupo que tenía poderes y los usaba. Yo sentía, y entonces al final de una de las conferencias, yo me acerqué y le dije, ¿qué es lo que tú haces? Entonces se rió y me dijo, es que yo trabajo magia. Y entonces le dije, sí, pero hay que saber qué. Y él quería pasar a segundas cámaras. Jorge y Flor se acordarán de Nicolás, el mago, que también después trabajó mucho con el maestro Argacuchinis cuando el maestro fue y hacía realmente magia. Se consagró y el día de la consagración estaba todavía Ernesto, o lo atacaron a él en la ceremonia de consagración. Pero ya después cuando Ernesto se viene a Venezuela buscando podernos regresar, se quedaron el misionero internacional y su esposa Jorge Medina y se presentó el caso de una persona que trajo Nicolás justamente a la que él estaba curando y no había podido liberar del todo. Entonces se habían empezado unas cadenas y las dirigió el maestro Jorge y Flor para sanar a una muchacha que era atacada por entidades y que pues se le había diagnosticado que tenía una enfermedad psiquiátrica, etc. Entonces ya con el patriarca y con Flor, con la hermana Flor, la Isis, la sacerdotisa, la esposa del patriarca, se hicieron los trabajos y fue verdaderamente una lucha muy fuerte. Traían a la muchacha y estábamos el grupo que íbamos a hacer las cadenas. Yo tenía la función de ponerle el pentagrama sobre el plexo y amarrárselo con una cinta roja. Y antes de entrar ya, la misma muchacha, no sabía uno en qué momento, yo tenía que estar pendiente porque se volteaba el pentagrama con la punta hacia abajo. Entonces se hicieron los trabajos que los dirigió el patriarca Jorge y los ataques eran tremendos, pero la ayuda y la fuerza del patriarca y de Flor. Y de hecho, en algún momento tuvimos daño. Yo recuerdo haber sentido un daño aquí en este brazo, en el músculo, y a mí me explicaba porque yo no tenía ni decir, las facultades son de otros. Y entonces el maestro me explicó que eso era un ataque y dirigió todos los trabajos. Fue muy arduo, fue muy duro, pero la muchacha se curó y esas cadenas la dirigió el maestro Jorge con Flor, tremenda guerrera también, y nosotros, el grupo que le acompañábamos. Y yo doy testimonio que esa muchacha, llevada por este hermano gnóstico, Nicolás, que la habían dictaminado como con una enfermedad psiquiátrica, fue sanada y fue curada. Así que es la continuidad de la historia de lo aprendido con el venerable maestro Argacuchinis, que también tengo otros testimonios de su poder como Gurudeva en las afueras de Madrid, apagando un incendio. Pero ver cómo a través del maestro Samael, a quien también le vimos desintegrar nubes en Teotihuacán, que nos llevó a Ernesto y a mí,
al maestro Argacuchinis cantidades de testimonio. Tengo el testimonio de una curación increíble que hizo a una persona enferma. Yo lo relato en lo que estoy escribiendo. Y con el maestro Jorge en Canarias. No sé si quieren que dé el testimonio de esta curación que hizo el maestro Argacuchinis en San Cristóbal o... Adelante. Bien. Nosotros fuimos consagrados, Ernesto y yo, en agosto de 1975. Creo que fue el día 3. Nos consagró el venerable maestro Argacuchinis, quien ya lo conocíamos, había asistido como invitado a nuestra casa, llevado por quien era el vicario, Jesús Manuel Pérez Pérez, en aquel momento. Y él hizo una ceremonia de consagración hermosísima en el Lumicial, creo que era Michael de San Cristóbal. Y él vino con doña Dilia, venían siempre, entraban a Venezuela por Cúcuta, pasaban a San Cristóbal, donde era para ese momento uno de los grupos más numerosos. Le organizaron, en honor al patriarca, nosotros fuimos consagrados el sábado y el domingo había un paseo a un río en las afueras de San Cristóbal. Yo tengo unas fotos donde está el maestro Argacuchinis haciendo trabajos con los elementales y esto que él pasaba a las personas a los mundos internos. Tengo 2 o 3 fotos de ese paseo del río. Al día siguiente, domingo, ellos iban a regresar a Colombia, Ciénaga, por Cúcuta, el lunes. Y Ernesto y yo fuimos a despedirnos del maestro y doña Dilia en lo que era la oficina de Jesús Manuel Pérez Pérez, que era su despacho de abogado, en una casa ahí en San Cristóbal. Cuando llegamos nos dijeron: un momento que el maestro está ocupado, y la cosa se fue alargando. Dijeron: esperen un poco. Nosotros teníamos una amiga de Caracas invitada a cenar y bueno, embarcamos a la amiga porque nosotros no nos quisimos ir sin despedirnos. Y después nos hicieron pasar a la parte de atrás de la casa: es que el maestro está ocupado, esperen un poco. De repente se abrió la puerta de un cuarto y me echaron la mano a mí, que estaba ahí cerca. A Ernesto le dijeron no, y entré yo. Y yo lo que vi, pues para mí me impactó todo para el resto de mi vida. Estaba un grupo muy grande de hermanos en una cadena y a mí afortunadamente me colocaron, me metieron en la cadena. Tenía a escaso día de consagrada. De un lado estaba doña Dilia, de este lado, y de este lado estaba Raúl Camargo, misionero venezolano, quien fue primero a Canarias con su esposa. Y lo que yo vi allí, yo nunca había visto la película del Exorcista. Después, muchísimos años después que la vi, es decir, el impacto fue tremendo. ¿Qué vi allí? Un grupo de hermanos y hermanas, muy grande la cadena, el venerable maestro Argacuchinis con su vestidura blanca, su espada en la mano, y una mujer tirada en el piso. Y cómo se fue desenvolviendo aquel exorcismo fue para mí una lección para el resto de mi vida, porque yo decía que estas cosas de trabajos de magia negra y brujería, y esto es hora de cosas de gentes ignorantes. Y allí me demostró la vida, el poder del bien y del mal. El maestro Argacuchinis le daba órdenes a esta mujer, que hablaba con voz de hombre, desde el cuerpo de esta mujer con voz de hombre, y le decía: repite conmigo, y le empezaba a repetir el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando llegaba a hágase tu voluntad, la mujer gritaba, se ahogaba como si la estuvieran ahorcando y no podía pasar de ahí. Y al maestro le pasaban agua, él bendecía esa agua y le decía que se la tomara. Quien pasaba el agua de afuera del cuarto era Ernesto, que estaba como de guardián por fuera y pasaba el agua. Teníamos un día de consagrados. Entonces, esto fue una batalla que duró varias horas, fue muy largo, y el maestro le daba órdenes a la entidad que estaba allí, que hablaba con voz de hombre, y decía: a ese viejito de la bata blanca sí le tengo miedo, es que no me lo dejen que se me acerque.
y gritaba obscenidades, se tiró en el piso, se abría la camisa. Y a mí me impresionaron, me impactó para siempre la serenidad de los hermanos que estaban en la cadena, en lo que estaban, repitiendo lo que el maestro decía. Yo me sentía muy segura al lado de doña Dilia y de este lado Raúl Camargo. Jamás interrumpieron, siempre siguieron las instrucciones del maestro Ergacuchinis. Y él le daba órdenes a la entidad que abandonara ese cuerpo. La entidad se burlaba, se escondía y la lucha duró y el maestro le dio varias órdenes a la entidad: o abandonas ese cuerpo o te enviaré a los mundos infiernos. Volvía a la batalla, la entidad se burlaba, la entidad se asustaba, etcétera, hasta que el maestro le da una tercera orden, le dice: o abandonas este cuerpo o irás a los mundos infiernos. Finalmente el maestro da la orden, todo el tiempo trabajando con la espada, hasta que él dice y lo manda a los mundos infiernos. En ese momento se oyó aullidos de perros, se oyó ruidos espantosos, etcétera. Y finalmente todo se fue apaciguando y pues ya se deshizo la cadena, etcétera. Yo después pregunté qué era, porque para mí aquello era de terror. Yo pues nunca en mi vida había visto nada parecido y, como te digo, pues para mí esto me parecía que era de gente ignorante. Entonces me explicaron después que esta señora era esposa de un militar venezolano y que estaba enferma, desahuciada de nervios, del sistema nervioso, y que la habían llevado a los Estados Unidos, a Alemania, incluso a Rusia, y que nadie la había podido curar. Y que cada vez que el maestro Ergacuchinis iba a San Cristóbal, se la llevaban, el maestro la trabajaba, la mujer mejoraba por un tiempo y volvía a recaer. Entonces explicaron, el mismo maestro dijo que la entidad que estaba allí se la habían puesto por medio de un trabajo de magia negra y que era una entidad de un indio de la zona y de la época de antes de la época de la guerra de independencia, y que le habían colocado esta entidad. Esta mujer no podía comer porque veía porquerías en el plato, se estaba consumiendo, y el maestro la curó definitivamente. Entonces ese poder de teurgia del maestro Ergacuchinis y ese poder del amor y de la compasión, porque yo decía, bueno, ¿y por qué no le dio la orden a la entidad desde el principio? Que se fuera para los mundos infiernos. Entonces, claro, esa era mi reflexión, pero no es Buda de compasión, ¿no? Él le dio la oportunidad a la entidad de ese ser que o abandonaba ese cuerpo o lo mandaba a los mundos infiernos, hasta que finalmente sea la última batalla, que fue la que yo presencié. Eso a mí me conmocionó muchísimo, porque lo que yo sentí allí fue el poder del bien ejerciendo con aquella firmeza pero mansedumbre y compasión, y por el otro lado el poder del mal de aquella persona. Y ya explicaron que era una mujer que quería, no sé si había sido amante o qué, pero que quería al militar y le había puesto este trabajo a la esposa del militar. Entonces, para mí, con un día de consagrada, esa fue una demostración del ejercicio del poder del bien y el ejercicio del poder del mal, enfrentados con un Buda de compasión, y cómo él hizo todo este trabajo. Entonces, ese fue mi primer testimonio de teurgia del venerable maestro Ergacuchinis. Tengo otros eventos, pero pues será en otro momento. Cambio fuera. Gracias, hermana Mary, y gracias por recordar el testimonio de nuestro trabajo en Canarias, que también fue casi recién llegando. Sí. Y efectivamente también fue un trabajo de exorcismo. Uh-huh. Era una chica posesa por una, y el amigo Nicolás la estaba trabajando pero no podía, entonces él pidió ayuda
Y bueno, yo ya había realizado algunos trabajos participando con el maestro Garga Cuchines en cadenas. Ese tipo de cadenas de exorcismo yo las conocí como cadenas de tercera cámara. Es decir, tercera cámara quiere decir que se hacía con las personas que estaban con el compromiso de no tener que hablar de ello, sino estar allí y hacerlo porque era de lo secreto de la orden, que es el juramento que suele hacer la persona que pasa a segunda cámara, ¿no? Tenerlo eso como secreto. Pero aprendí del maestro Garga Cuchines y aprendí ese trabajo de llevar entidades a los mundos infiernos. Y recuerdo que también hice ese tipo de trabajo con esa entidad, ¿no? Hasta que al final decidimos a que tenía que abandonar ese cuerpo porque no era suyo. Y efectivamente pues la chica se restableció. Nicolás a partir de entonces quedó muy amigo de Flor y mío, ¿no? De hecho, pues comimos muchísimas veces, él le encantaba, seguimos en contacto muchísimos años y a él le encantaba la cacería y cada vez que cazaba conejos pues nos invitaba a comer a su casa y en fin, convivimos durante algún tiempo. Flor se mantiene en contacto con Nicolás todavía, según me cuenta, y bueno, era un amigo, digamos, entrañable a raíz de esos hechos mágicos que también, como lo relató la hermana Mary, pues realizó colaboraciones con el maestro Garga Cuchines. El maestro Garga Cuchines me decía, este hombre es un ser extraordinario, es uno de esos pocos que encuentra uno que tienen ayuda arriba y abajo. Los buenos y los malos le ayudan según las circunstancias. Él no es enemigo de ninguno, pero trabaja para hacer el bien. ¿Sí? O sea, y es eso, o sea, si el que hace el mal me ayuda a hacer el bien, ¿por qué ese bien va a ser malo? Entonces, está colaborando para hacer el bien, va en bien de quien está haciendo, ¿no? De modo que él, mientras lo ayudaran para hacer el bien, él no miraba a quién, o sea, de una manera, digamos, limpia, ¿no? Tú sirves para esto, pues hagamos. Y algunos trabajos de magia hicimos en compañía con el hermano Nicolás, excelente compañero en algunas aventuras de este tipo esotérico, ¿no? Pero, en fin, yo aprendí y mi ser tiene una serie de dones que algunos los han ido conociendo en dones de curación, en dones de teurgia, pero mi misión en esta vida, pues, mi compromiso con la fraternidad universal era otro, y es el que estoy cumpliendo, el compromiso que había hecho. Y radicalmente, a raíz de ese caso de Canarias, que estuvo la hermana Mary, y la experiencia que hasta entonces tenía, que ya había hecho varios trabajos incluso individualmente, me dije, si sigo por este camino me salgo del que tengo que seguir, porque la gente me va a pedir. Así es que radicalmente ese tipo de trabajos de exorcismo los corté con ese trabajo, fue el último que hice, pero luego sí hice algunos trabajos de curación con algunas personas de la comunidad en Canarias. Y bueno, creo que un día comentaba, no sé si fue el hermano Faustino, el anécdota de los más conocidos tal vez, con el hermano Camelo, Pedro Camelo, un accidente que sufrió por responsabilidad mía y la sorpresa de él de notar que no le había ocurrido nada por la curación que recibió, ¿no? Que el hecho fue que estábamos bajándonos de un carro, subiéndonos al carro, y yo involuntariamente, sin darme cuenta, cerré la puerta y él tenía la mano puesta agarrándose para sentarse, y cuando yo cerré la puerta pues le machaqué toda la mano, ¿sí? Y él pegó el grito de dolor y yo enseguida sentí ese de un maestro haciéndole daño a un discípulo no puede ser. Le hice un trabajo de curación y él decía, esto es imposible, es que yo he recibido ese tipo de golpes, lo mínimo que hay son
morado, pero que se cerró la puerta. Al cerrarse la puerta debió hacerme fracturas, daños, tuvo que romperme la mano. Una puerta no se le cierra a una persona sin dejarle nada, y yo no tengo nada. Es que el dolor que yo sentí del golpe y después del trabajo que me hizo el maestro, y mi mano ha quedado como si no hubiera pasado nada. Y pues él relató ese hecho a muchas personas, ¿no? Pero pues tampoco es mi camino, ¿no? en esta vida. Han sido hechos puntuales, ocasionales y de aprendizaje, de experiencia y de servicio puntual. Y me he dedicado a trabajar lo que es mi responsabilidad como patriarca, que los discípulos despierten, no que se fascinen en los dones maravillosos que pueden tener los demás. No, si te gustan esos dones, constrúyelos, hazlo, tú puedes hacerlo. Y ha sido mi insistencia en el discípulo, ¿no? Pero dedícate a morir, vive tu castidad, trabaja psicológicamente y ayuda a los demás, sacrifícate. Pero no estés adorando que otro tiene lo que tú puedes tener. ¿Para qué te quedas complacido en adorar a quien tiene algo que tú también puedes poseer? Eso es lo que nos han enseñado los maestros y maestras a lo largo de la historia. Pues vamos a cumplirlo. Y ahí es donde estamos en nuestra escuela, haciendo escuela en ese sentido. Gracias. Yo creo que por hoy hemos prolongado bastante nuestra reunión. Había que cogerlo con este calor de los relatos. Y bueno, el hermano Richard creo que había comentado que termináramos. Yo estoy de acuerdo personalmente con que estas reuniones, por lo menos de mi parte, descansar un poco, porque hay muchos frentes abiertos y parece que no, pero cada uno de ellos genera su propia tensión emocional e intelectual y el cuerpo se va resintiendo, y es mejor que podamos atender todas las cosas con más tiempo quiero decir prolongadamente en el tiempo y no con mucha dedicación en poco tiempo, porque vamos a poder hacer más. Gracias a todos y me permiten que me despida. Gracias y paz inverencial. Paz inverencial, querido maestro, queridos hermanos, a todos muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad que me han brindado de poder compartir, aprender con ustedes y poder aportar algo. Paz inverencial y mil gracias. Paz inverencial. Paz inverencial, hermana Mary. Agradecerle a todos pues haber estado en estas reuniones continuas. Esperaremos que nuestro maestro nos indique cuándo podemos comenzar estas reuniones para bien de la gran causa del Padre y de todos nuestros hermanos y hermanas. Richard, muchas gracias. Lo mismo para Oscar. Gracias a tu esposa Piedad también por la paciencia que te tiene para poder dedicarnos tiempo en estas reuniones. A todos y a todos, pues nuevamente gracias. Esperamos pues una nueva convocatoria para continuar con estos trabajos. Paz inverencial. De igual manera, un abrazo, cuídense mucho, que estén bien y bueno, con esto cerramos nuestra primera temporada. De mi parte, muchísimas gracias. He aprendido muchísimo con todos ustedes, los aportes enormes que, bueno, en ciertas cosas me ha llegado mucho a mí, como me han visto conmovido tal vez en algún momento, muy emocionado, muy alegre otras veces. Por todos esos momentos, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto y lo retomaremos para mejor todavía. Paz inverencial. Paz inverencial, querido hermano. Paz inverencial, Paz inverencial, hermano.